Voces de mi ciudad, con Iliana Cervantes Lima. Faltándome tú. Estamos conversando este día con Zoila Magdalena Gallegos, más conocida como Lolita Gallegos. Lolita, cuéntenos cómo inició este trabajo que usted ha hecho para las nuevas generaciones en el área de comunicación. Bueno, Ilianita, yo quiero agradecerle muchísimo porque quiero aclarar que esta invitación es muy personal. Yo vengo de un grupo laboral al mando de Miguel Pérez y todos hemos sido un equipo, pero esta invitación es a nombre personal, entonces lo vamos a hacer así, siempre considerando que soy parte de un equipo. Yo fui al Ministerio de Educación cuando todavía funcionaba en Santo Domingo y estaba vigente la dictadura militar del general Guillermo Rodríguez Lara y era ministro de Educación el general Guillermo Durán Arcentales, que después fue Trumbiro. Entonces yo iba a cubrir información porque trabajé en algunas radios, entonces yo me acerqué al Ministerio de Educación y ahí le conocí entre otras personas, no le conocí porque ya en la universidad, aunque él era de un curso menor, al licenciado Miguel Pérez, que él del equipo fue el primerito que trabajó en esa oficina, ya cuando se creó. Entonces yo me acerqué al Ministerio de Educación y yo me supongo que esa relación estrecha que se creó en mí con el Ministerio de Educación siendo periodista se debe a que aunque yo no haya ejercido, yo soy normalista, soy maestra. Entonces eso me ayudó muchísimo y eso pienso que fue un lazo fuertísimo. Entonces yo asistí al ministerio a cubrir información y en un momento determinado yo fui a trabajar en el Ministerio de Educación. Yo me instalaba ahí en la oficina de Relaciones Públicas, pero yo fui a trabajar con la comisión organizadora de la Federación Nacional de Periodistas. Esa comisión tuvo el encargo bajo el Ministerio de Educación de calificar por una sola vez, según esa ley, a los periodistas profesionales de todo el país, porque las universidades no habían tenido tempranamente escuelas de periodismo y había muchísima gente viviendo del periodismo sin título. Y entonces yo trabajé en esa comisión y después me quedé en el Ministerio de Educación, ya en Relaciones Públicas. Yo tuve que hacer 2 años de méritos para quedarme en Relaciones Públicas, porque no había el cargo y yo hice méritos. Ventajosamente, por ahí resultó un nombramiento y me quedé. Usted nos ha hablado acerca de su trayectoria en el Ministerio de Educación, pero usted también trabajó en varias radios, en varios medios impresos. ¿Cómo fue esa trayectoria hasta llegar a esta Secretaría de Estado? Bueno, yo empecé en una radio que era de los trabajadores, después yo me fui a la redacción del diario El Mercurio aquí en Quito. Después me fui a la Agencia Ecuatoriana de Prensa. La Agencia Ecuatoriana de Prensa era muy interesante, su trabajo era a nivel nacional y nosotros hacíamos, los periodistas, las noticias se hacía con copias, 8 copias, que después un conserje entregaba en medios de comunicación. Entonces nuestras noticias eran leídas o tomaban como referencia o tenían esas noticias para los medios. Trabajé también en Radio Quito y también trabajé en HCM1. Entonces yo tengo la suerte como usted de haber trabajado en relaciones públicas, comunicación institucional y también en medios de comunicación. Esa dualidad o esa conjugación es bien importante, porque cuando yo trabajé en comunicación social, yo le daba la importancia que tiene la difusión de la información y los periodistas que llegaban a nuestra oficina, que también era el caso de Miguel Pérez, que era el director, nosotros les recibíamos a los periodistas, les facilitábamos toda la información, porque habiendo sido periodistas de medios de comunicación, sabíamos que no es que usted iba a regresar a la redacción y decir, ¿sabe qué? No me dieron la noticia. Usted tenía que llevar la noticia a como dé lugar. Entonces nosotros éramos ese vínculo importantísimo con los periodistas, además de que era nuestra obligación dar la información.
Usted dice que se sacaban 8 copias. ¿Cómo se realizaban esas copias? ¿Cómo ustedes escribían? Ahora es muy fácil, con la computadora se puede borrar, se puede añadir, pero ¿cómo era en esa época? Bueno, yo le cuento que le estoy hablando de 1976 por ahí. Y nosotros escribíamos en las máquinas, en esas mecánicas, Underwood, en esas que eran básicas, elementales, que tenían todos los medios de comunicación de ese tiempo. Entonces se escribía en papel seda, que era finito, y 7 copias de papel carbón. Y a la última página a veces ya estaba un poquito borrosa. Y además la Agencia Ecuatoriana de Prensa teníamos que escribir unas noticias máximo de unas 20 líneas. Porque no había mucho espacio y teníamos que resumir al máximo. Ahí yo también desarrollé la capacidad de síntesis y teníamos que distribuir, un conserje distribuía esas noticias en medios de comunicación, en los periódicos. Me acuerdo que uno de ellos era el diario El Tiempo y los canales y radios. ¿Cómo era la radio en esa época? ¿Cómo usted trabajó en Radio Quito, en HCM1, que está aquí cerca? ¿Cómo fue esa época? ¿Cómo se hacía la radio ahí? Bueno, a mí me encanta las 2 emisoras que usted ha mencionado. Son distintas, ¿no? Todas haciendo noticias. Pero la Radio Quito tenía un noticiero cada media hora. Entonces había que conseguirse las noticias. Y así mismo, como en la Agencia Ecuatoriana de Prensa era una noticia pequeña, usted sabe que tanto para radio como para televisión la estructura de la noticia es diferente, es más directa. Entonces, pero había que conseguirse esas noticias y ahí era más difícil todavía. Pero era Radio Quito. Entonces esa radio se escuchaba a nivel nacional, era importante. Para mí fue valiosísimo porque la experiencia que yo tuve de ahí fue maravillosa. Y no se diga de HCM1, con Manolito Escobar a la cabeza. Usted fue también parte de ese equipo. A mí me encanta hablar de HCM1 porque esa fue una escuela para los compañeros periodistas. Ahí había un compañero que se hacía cargo de los equipos, pero todos los periodistas aprendieron a hacer todo, a manejar todos los equipos. Yo no, yo solo entregaba las noticias. Inclusive yo a veces llamaba, y esa era casi la generalidad del método, de la modalidad mía de enviar las noticias. Yo daba por teléfono. Entonces esa radio alcanzó un nivel espectacular. Ese sí que era inmediatez, objetividad. Tenían mecanismos impresionantes, técnicos, que se enteraban del accidente, del acontecimiento, de la noticia, y muchas veces llegaban antes de la policía. Entonces nosotros golpeábamos con esas noticias, teníamos la exclusividad. Y como repito, a mí me encantaba porque los compañeros, ustedes, manejaron todos los equipos, sabían hacer todo. Cada uno desempeñó el rol completo de la radio. Y entonces yo no tuve esa oportunidad, pero a mí me gustó mucho lo que pasó con ustedes. Usted ha topado un tema también que es fundamental, esto de trabajar en medios de comunicación, pero también en el área de relaciones públicas. ¿Por qué un periodista debe conocer los 2 lados? Porque muchas veces cuando una persona trabaja solo en comunicación institucional, tiene una mirada diferente de los medios, y cuando se trabaja en los medios se tiene una mirada diferente de las relaciones públicas. Los 2 profesionales, que es de uno mismo, tienen razón. ¿Por qué? Porque como le dije hace un momento, el periodista de un medio de comunicación tiene sus fuentes, o el jefe le dice quiero estas noticias y usted tiene que llevar esas noticias. O sea, usted no tiene excusa. Usted no puede decirle no me dieron. No, usted sabrá cómo lo consigue. Entonces ahí viene la importancia del periodista, del acercamiento a la fuente. Como diría algún amigo mío, un colega que es un buen periodista, él decía, usted primerito tiene que hacerse amiga del conserje, después de la secretaria, después de los oficinistas, al último tiene que hacerse amigo del ministro, porque son esas personas las que primero le van a permitir acceder. Después alguien le va a contar algo. Y si usted va todos los días a la fuente, usted ya se hace amigo y ya crea ese compromiso de bueno, yo estoy aquí, yo busco la noticia, yo quiero la noticia, yo deseo y lo consigo. Y por ahí
le van a ir ayudando poco a poco. Otra cosa que es importantísima es que usted tenga dominio de la fuente, porque usted le puede decir al funcionario, al responsable, vea, yo vengo por esta noticia, y él le dice, no, si eso no pasa. ¿Cómo que no pasa? Esto pasa, y pasa por esto, y por esto, y por esto, y por esto, y los antecedentes. A lo mejor la autoridad es muy ducha y puede querer defenderse, pero un buen argumento del periodista no puede tener rechazo. Usted ha visto este proceso de cambio desde 1976 hasta que usted se jubiló, porque la comunicación institucional fue variando de acuerdo a los años. ¿Cómo fue este cambio que usted pudo observar? Verá, este cambio no solamente ha sido en las estrategias, en las políticas, en la planificación, en la evaluación. No solamente fue eso. Estos cambios se dieron hasta para empezar en los nombres. Nosotros hemos sido relaciones públicas, relaciones institucionales, comunicación social. Había alguna tendencia y ya le cambiaban el nombre. Y claro, respondía a muchas cosas, pero no solamente se cambió en el nombre, nosotros cambiamos la forma de servir al país, porque la institución de relaciones públicas o de comunicación de todas las instituciones tienen la obligación de trabajar para informar, tienen que facilitar la información al público, esa es su obligación. Entonces nosotros, como le decía hace un momento, lo que se hacía en Agencia Ecuatoriana de Prensa se hacía al principio en el Ministerio de Educación. Nosotros también poníamos papel seda, que era el más finito, y las copias de papel carbón, y nosotros sacábamos los boletines así, poníamos en un sobre el nombre del periodista y una persona se encargaba de eso y se llegaba al medio de comunicación con el boletín escrito así, con papel carbón, para sacar las 8 copias, y ahí todavía tocaba hacer 2 veces. ¿Por qué? Porque no eran 8 medios de comunicación, pues eran muchos más. Después de eso ya vino el fax. Entonces se escribía la noticia en papel bond, se imprimía en la copiadora, se mandaba a los medios y también se mandaba por fax. Ahora, el brinco de la informática, el brinco de las nuevas tecnologías han rebasado todo eso. Pero eso tiene sus desventajas y desventajas. La tecnología es lo más maravilloso que puede crear el hombre, pero hay que saber utilizar esa tecnología. A veces las autoridades se conforman con subir su criterio a Twitter y ya, se acabó. O suben a las redes sociales. Lo de las redes sociales es maravilloso, porque nosotros como periodistas, usted sabe, antes hacíamos la noticia, íbamos a la fuente, procesábamos, alguien se responsabilizaba por esos datos, procesábamos, codificábamos, difundíamos, entregábamos, y el proceso era un poquito largo, pero el que leía la noticia ya en el periódico, o el que escuchaba en la radio, o el que veía y escuchaba en la televisión, a veces se quedaba inconforme y decía, no es así, ¿y qué pasa con esta otra cosa? Y esa respuesta no había. Pero ahora en las redes sociales, por más que el universo se haya ampliado, la persona puede subir en las redes sociales lo que quiere. Lolita, usted ha hablado acerca de las fuentes. Hay periodistas que cubren las fuentes. Usted ha ido viendo también el transcurso de todos estos compañeros que han ido al Ministerio de Educación. ¿Qué cambios hay entre los periodistas que cubrían en 1976 hasta que usted salió del Ministerio de Educación? Le cuento que yo soy una persona que quiere mucho, y mis grandes amistades yo las hice en mi trabajo con los periodistas. Era maravilloso ver cuando un periodista se iniciaba. La actitud natural de la falta de experiencia, de la falta de conocimiento de la fuente. A veces a los periodistas volantes les mandaban una vez a los 3 meses al Ministerio de Educación, y con toda razón el periodista, por más que lea el periódico o escuche las noticias, no tenía un enfoque cabal de los acontecimientos. Entonces había que conversar, que explicarle. Muchas veces llegaban los periodistas y decían, hay esta denuncia, queremos esa información. Pero Miguel Pérez, el director,
Él, como un periodista de medio de comunicación, él fue del diario El Universo, del diario El Expreso. Él sabía lo que teníamos que hacer con los periodistas. Al periodista nunca cerrarle la puerta. Al periodista explicarle, informarle, aclararle, darle las facilidades, enviarle con la persona que sabía más del asunto. Y entonces nosotros teníamos un acercamiento extraordinario. Ya los últimos tiempos, que el último año ya podría decir que estuve en el ministerio, no nos querían a los antiguos, nos decían viejos. Y yo estoy acercándome a los 70 años. Pero yo siempre digo, porque me dicen no se nota, digo es por el porte. Entonces yo siempre he tenido una actitud abierta y positiva, y el director de ese entonces, que no era Miguel Pérez, me dijo: Lolita, la ministra está buscando recursos para que los que ya tengan que jubilarse ya se jubilen. Yo creo que tú ya estás en tiempo de jubilarte. Yo le dije sí, estoy en tiempo de jubilar. ¿Y qué era lo que querían? No es que creían que yo ya estaba vieja. Cuando yo estaba ya en mi casa jubilada, mis amigos hermosos que se quedaron en la oficina, a los que 2 de ellos yo les digo mis hijos, me llamaban a consultarme alguna cosita, porque el viejo tiene experiencia. El viejo se equivocó y de esas equivocaciones aprendió, pero tiene un cúmulo de conocimientos. Nadie sabe todo. Pero no es que estaba vieja, que ya no podía trabajar, era que estaba estorbando. ¿Por qué? Porque me decían, haz esta noticia. Y yo tenía mi información, tenía mis fuentes, tenía mis datos. Yo hice el boletín y me dijeron, no, este boletín no sirve. Yo digo, ¿por qué no sirve? Dice, por los datos. Muy bien, denme ustedes los datos con los que quieren que se haga el boletín y yo hago. Pero yo desde ahí veía que a la derecha del jefe y después de otra jefa ponían mis trabajos, me mandaban a hacer todo lo que querían, entrevistas de afuera, investigaciones, pero yo veía que mi montoncito seguía creciendo. Entonces ellos no querían memoria del Ministerio de Educación, así como no querían memoria del país. Este cambio de actitud de inicio de Lolita en el Ministerio de Educación, en Relaciones Públicas y después en Comunicación Social, ¿dolió este cambio de actitud o no? No. Verá, a mí el licenciado Miguel Pérez, cuando yo me ausentaba de la oficina sin aparente motivo, cuando yo regresaba me decía, Lolita, ¿dónde estuviste? Claro que no era que me demoraba muchísimo, pues, pero él nos necesitaba y de pronto me necesitaba a mí y yo no estaba. Entonces yo le decía a Miguel, es que le encontré a una persona que ha venido de Imbabura y no sabía cómo hacer ese trámite y yo le estuve acompañando, le estuve orientando, le estuve ayudando. Y Miguel movía la cabeza y sonreía. Y Miguel nos enseñó que aparte, parte de todo nuestro trabajo era servir. Nosotros le servíamos al país. El Ministerio de Educación tenía escuelas a donde no llegaba ni el Ministerio de Salud, ni el carro de la Coca-Cola que se va a todo el mundo. Entonces, yo, sin conocer a las personas, tenía la obligación, cuando veía en los corredores a una persona desorientada, de ayudarle, de conducirle. Era parte de nuestro trabajo, porque los públicos de relaciones públicas o de comunicación social son internos y externos. Entonces, con esas personas que ni conocía, más aún con las que conocía, yo hice una amistad linda, muy bonita. Todavía cuando nos encontramos o a través de las redes sociales, es satisfactorio escuchar las expresiones de la gente con la que una trató y dejó buenos recuerdos. Cuando usted vino de Guamote, de la provincia de Chimborazo, ¿pensó usted que iba a tener esa trayectoria y el cariño también de los periodistas de los distintos medios de comunicación? Yo nací en Guamote y ahí viví menos de 8 años, porque mi papi era de Riobamba, mi mami era de Guamote. Entonces nosotros vivíamos en Riobamba y en Guamote, pero más vivimos en Riobamba. Yo estudié
parte de la primaria en Riobamba y terminé en Guamote. De ahí vine acá a primer curso del colegio, pero vine a un internado, era una niña muy chiquita y tuve que regresar. Ahí estudié en Riobamba en un colegio normal. De ahí yo vine acá a estudiar periodismo, pero yo no sabía que los periodistas me iban a querer tanto, porque si de algo estoy tan feliz es de sentir el cariño de los periodistas. Yo sí puedo decir que siento, porque yo he dado cariño y lo que se da se recibe. Entonces ya no trabajo, pero les quiero y me quieren. Y para mí ese es un tesoro. Como yo decía y siempre acostumbro a decir, no hay lotería ni buena suerte, eso se labra cada persona. ¿Cómo logró usted fusionar al ser humano con el periodista, con el comunicador social? Bueno, yo soy comunicadora desde chiquita. Yo soy tan inquieta, tan habladora. Yo en la escuela y en el colegio, yo misma me puse del calificativo de yo señorita. Yo quería estar hablando siempre. Y entonces esa es una parte mía de comunicadora. Y la lectura, a mí me encantaba siempre desde la escuela, me encantaba la lectura. Y cuando yo pasaba por la biblioteca, el tiempo que viví en Guamote, había un lugar donde ponían las revistas Vistazo. Entonces yo salía a hacer un mandado de mi mami y yo abría un reportaje y me leía el reportaje. Si no me leía el reportaje, no me iba a hacer el mandado. Yo el tiempo que viví en Guamote también tuve la suerte de recibir todos los días el diario El Universo, porque las personas que venían de Guayaquil hacia Riobamba traían El Universo y nosotros comprábamos y nosotros leíamos El Universo pasada las 4 de la tarde y hacíamos concurso con mis hermanos en las hojas del Universo, nos poníamos tarea de encontrar tal palabra. Y entonces yo creo que, y encontrábamos, y hacíamos esos concursos, y entonces yo creo que de alguna manera, en el fondo, habían esas condiciones mías de vincularme con el periodismo, con la comunicación. Lolita, ahora sí viene la pregunta de cajón. Yo le sigo a usted en Facebook, y resulta que un día usted ya no era Lolita Gallegos, sino era Soy la Magdalena Gallegos. Toda la vida se le ha conocido a usted como Lolita, entonces sí fue un cambio. Y hasta ahora para mí es difícil decirle Soy la Magdalena porque todavía para mí es Lolita. Yo para todos soy Lolita. Pero ocurre lo siguiente. Cuando yo nací, que ya le dije que estoy bordeando los 70 años, las mamás especialmente tenían la costumbre de inscribirle al niño apenas nacía. Y mi mami me dio a luz en Guamote, que ahí vivía mi abuelita materna. Pero mi papá estaba trabajando en la provincia de Bolívar. Entonces, hasta que venga mi papá y me inscriba, mi mami le encargó a mi abuelito, al papá de mi mamá, mi abuelito materno, que él me inscribiera. Como yo nací en Guamote, ahí en Guamote, pues era a 2 cuadras, creo, el registro civil. Mi mamá le había dicho que me inscriba como Magdalena Dolores, o Dolores Magdalena. Y yo nací un 27 de junio. Mi abuelito en el viaje se olvidó del mandado. Y él me inscribió como Soy la Magdalena y me puso que había nacido el 28 de junio. Me alteró los 2 datos. Pero en ese tiempo no se necesitaba la partida de nacimiento para matricularse en la escuela. Entonces yo fui Lola Gallegos hasta los 10 años en la escuela como Lola Gallegos. Mis libretas, todo era como Lola Gallegos. Pero mi papi para el trabajo en 4º grado necesitó la partida de nacimiento. Fueron a sacar la partida de nacimiento en Guamote y no me encontraron como Lola Gallegos, me encontraron como Soy la Magdalena. No era difícil porque era solo un día de diferencia y fue facilito encontrar. Pero la noticia fue que yo no era Lola. Todo el mundo me decía Lola y a mí me gustaba Lola. Mi mami se llamaba Soylita, entonces todos mis documentos, todos mis papeles, nombramientos, todo está como Soy la Magdalena. Entonces un día yo le visité a una científica que me hizo un análisis psicológico y me dijo, pero ¿por qué te llamas Lola? ¿Por qué si tú no eres Lola?
estás alterando tu identidad. Es preferible que a todos les digas que eres Soy la Magdalena. Entonces yo le dije, en los trabajos, en la universidad, en el colegio, todos sabían que era Zoila, me llamaban Zoila, pero todos me decían Lola. Me dijo ella, bueno, eso es cosa tuya, pero sí es bueno que aclares tu identidad verdadera. Por eso yo puse en el Facebook ese detalle con una explicación mínima. Pero yo sigo sintiéndome Lolita. Y cuando alguien me dice, vea, ¿cómo le digo? Lolita, porque así me llaman cariñosamente. ¿Cuál sería el mensaje de Lolita periodista? Bueno, el mensaje de Lolita periodista sería que el periodista, el comunicador, ahora estamos con la tendencia de decir comunicador, pero usted y yo hemos trabajado en medios, y en medios es periodista. Hay una periodista que me dice, a mí me da mucha pena, porque los comunicadores saben de planificación, saben de redes, saben de un montón de cosas, de eventos, pero nosotros también, usted y yo, en la institución hemos hecho eventos, hemos hecho todo lo que están haciendo, pero con menos dinero. Nosotros, como decía Miguel Pérez, doblábamos y repicábamos. Nosotros no contratábamos a empresas para investigación, ni publicidad, ni nada. Nosotros lo lográbamos todo a punto boletín, apunte rueda de prensa, canalizábamos la información y lográbamos todo. Entonces, yo creo que los periodistas no deben olvidarse de escribir bien. Los comunicadores deben ir por ese camino, porque dicen los comunicadores que no escriben muy bien. Y me parece que ellos deberían hacer eso, para eso leer. Tenemos que volver a la estructura de la noticia y tenemos que, por más redes que hayan, acercarnos a los periodistas. El otro día decía alguien, ¿cómo es posible que los canales de televisión importantes, que siempre se les ha ubicado para estar informados, empiecen con noticias de Crónica Roja? Entonces, para mí, la delincuencia ha subido muchísimo. Pero para mí también, y esa fue tendencia del gobierno anterior, las instituciones públicas le cerraron las puertas al periodista de los medios privados, calificándoles de todo. Entonces, los medios de comunicación en 10 años ya rompieron de alguna manera ese acercamiento. En nuestro tiempo, nosotros del Ministerio de Educación enviábamos de 3 a 8 boletines diarios, porque éramos algunos periodistas y cada uno tenía la obligación de mandar mínimo un boletín diario. Entonces al medio de comunicación les llegaba el boletín, les llegaba la información. Ahora no solo que creo no mandan los boletines, sino cortan las entrevistas, no les dan las entrevistas. Entonces esa es una deuda que la institución pública está teniendo, no con el medio de comunicación, con el país, porque nosotros tenemos una ley que nos obliga inclusive a informar, pero no estamos informando, estamos guardándonos la información porque la autoridad no desea. Miguel Pérez, como asesor, él dialogaba con las autoridades y les hacía ver la importancia de dar la información. Para mí está faltando que las instituciones públicas ofrezcan toda la información. Es una manera de diariamente a dar cuentas al país, de informar de lo que están haciendo con nuestro dinero. Porque el país, el gobierno, se mueve con el dinero de los ecuatorianos. Entonces es una rendición de cuentas de qué están haciendo ellos a través de los boletines de prensa. Y acercarse. Los comunicadores, los periodistas, no somos enemigos, somos una sola clase. Un día puede estar en un lado, el otro día puede estar en el otro lado. Y es nuestra obligación de lado y lado ese acercamiento. Lolita, ¿se puede lograr nuevamente unir a los periodistas? Antes, por ejemplo, nos llevábamos los periodistas de relaciones públicas, de los medios públicos, de los medios privados, existía una armonía y un cariño. ¿Podemos lograr eso? ¿Puede ser esta parte que ha sucedido como una construcción? Todo podemos lograr, todo, absolutamente. Nosotros tenemos que, somos una clase, somos hermanos de la pluma. Somos escritores, pensadores que necesitamos reencontrarnos, acercarnos.
Si nosotros nunca antes fuimos enemigos, ahora estamos distanciados. Tenemos que acercarnos, tenemos que volver a ser lo que éramos antes. Tenemos que sacudirnos de todos los prejuicios que se crearon alrededor del periodista, del comunicador. Nosotros nos debemos al país a través de las instituciones públicas y a través de los medios de comunicación. Esa debería ser una meta a mediano y largo plazo. Y deberíamos empezar hoy a trabajar en eso. O sea, cada uno tiene que hacer algo por lograrlo. Sin embargo, cual busca la tibieza del sol la planta que implorará ansía. Persisto con afán tu compañía. Voces de mi ciudad, con Iliana Cervantes Lima.